Bienvenidos a este espacio educativo donde nuestra lengua materna, español, son el principal tema de estudio. En esta ocasión vamos a conocer algunos tipos de textos. Esta clasificación te va a permitir que conozcas que hay ciertas características y cualidades en todos los textos, pero al reconocer el tipo de textos o tipología textual, sabrás ubicar a más de un texto en esta amplia clasificación. En este video solamente encontrarás algunos tipos de textos, pero hay muchos más. Vamos a comenzar con uno de los principales tipos de textos. Me refiero a los textos narrativos, los cuales cuentan sucesos o historias. Pueden ser reales o ficticias. Su finalidad es entretener o informar al lector. Este tipo de textos necesitan de una figura narrativa, es decir, de un narrador, quien es la persona que cuenta la historia. Además, también nos encontramos con personajes, de los cuales se derivan los personajes principales y secundarios, aunque también existen los incidentales. Algunos ejemplos de los textos narrativos son el cuento, la novela, las leyendas y muchos otros más. Los textos expositivos son el tipo de discurso en el que se expresan conceptos, ideas o hechos de la forma más objetiva y precisa posible. Usan definiciones, ejemplos e imágenes. Su función es facilitar la comprensión e informar de forma explícita los puntos más importantes de un tema, situación o hecho. Ejemplo de ellos pueden ser los libros, los manuales, las enciclopedias y muchos otros textos más. Los textos descriptivos dan detalles de un elemento concreto, sirven de apoyo para comprender otros textos. Su función es describir o dar detalle de cómo es algo o alguien. Se centra en aspectos fundamentales, donde suele enumerar características, así como la explicación del funcionamiento o comportamiento, según lo descrito. Algunos ejemplos son el retrato, la caricatura y otros textos más. También existen los textos argumentativos, los cuales sirven para defender los pensamientos o ideas. Permiten establecer una postura. Su función es persuadir, es decir, convencer al lector para que cambie su juicio u opinión. En la argumentación se define una idea concreta, la cual es defendida por el autor. Algunos ejemplos de estos textos pueden ser el ensayo, la mesa redonda, el debate y muchos otros más. Los textos instructivos o instruccionales presentan los pasos a seguir para llevar a cabo una o varias acciones. Su función es orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar algo. Suelen acompañarse de indicaciones, pasos o instrucciones que deben seguirse, es decir, tienen un orden. Por ejemplo, en tu vida cotidiana seguramente encuentras muchos de estos textos, ya que al comprar un producto generalmente vendrá con un instructivo. O, por ejemplo, en tu casa una receta de cocina que a lo mejor siguen tus papás. Debe tener cierto procedimiento. Estos dos son un claro ejemplo de este tipo de textos. Los textos literarios son creaciones artísticas donde se hace una descripción de la vida y la esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. Su función es encontrar elementos, pero con personajes, acciones, espacio y tiempo diferentes. Se caracterizan por desarrollar un lenguaje poético, es decir, un lenguaje estético y atractivo. Ejemplo de ello son los poemas, las canciones y otros textos más. Finalmente, tenemos también los textos periodísticos, los cuales son apoyos para la investigación y ampliación del conocimiento. Permiten conocer aspectos relacionados a la ciencia, la tecnología, literatura, deportes y comunidad. Su función es difundir e informar sobre hechos que ocurren en una comunidad, país
o en el mundo, con el fin de que el público se forme su propia opinión. Ejemplo de ello son las noticias, los reportajes, artículos de opinión y otros más. Es muy importante que sepas que un texto puede clasificarse en más de un tipo de textos. Ten en cuenta esta información. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.